Listo. Entonces, no sé por qué. Bueno, bueno, muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a empezar la charla de retina. La propuesta que hice es hablar sobre membrana neovascular coroidea no asociada a generación macular relacionada con la edad. Mi nombre es Valeria Cortés Castillo, yo soy residente de segundo año de oftalmología de la Universidad Javeriana de Cali. Entonces, para comenzar a hablar de todas las patologías que pueden estar relacionadas con la neovascularización coroidea, tenemos que entender qué es esto y cómo se da. Entonces, la mejor forma que me parece como de representarlo fue una manera esquemática. Entonces, aquí por lo menos podemos observar el complejo coriocapilar, membrana de Bruch, epitelio pigmentario de la retina. Entonces, vemos que está intacto. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una lesión o algo que nos compromete la membrana de Bruch? Aquí vamos a ver que todos estos vasos de la coriocapilar pasan a través de la membrana de Bruch cuando hay una injuria de esta y pueden llegar tanto al epitelio pigmentario de la retina. En algunas ocasiones vamos a tener algunas membranas que van a permanecer por debajo del epitelio pigmentario de la retina y en otras puede incluso atravesar el EPR. Entonces, lo que quiero que nos llevemos acá es que la neovascularización ocurre cuando hay alguna injuria, algún daño en este complejo coriocapilar, membrana de Bruch EPR. Así que no solamente se va a presentar en pacientes con degeneración macular asociada a la edad, sino que en cualquier otra patología que nos pueda presentar algún daño a este nivel, se puede generar estas membranas neovasculares. Entonces, la neovascularización coroidea pues realmente puede presentarse en cualquier parte de la retina, pero definitivamente tiene una predilección bastante alta por lo que es la mácula. Las lesiones pueden encontrarse extrafoveales, los vamos a delimitar como un radio a partir de la fovea de 200 a 2500 micras, yuxtafoveales cuando son de 1 a 199 micras y ya subfoveales son los que están completamente bajo de la fovea. Entonces, como pues sabemos, al tener un compromiso a nivel macular foveal, nos va a generar una alteración a nivel retinal que puede generar algunos exudados, puede generar esta inflamación que luego, después de un tiempo, puede volverse una atrofia y generar fibrosis. Y ahí también es donde se pueden volver estos síntomas que eran momentáneos, por decir así, cuando hay disminución de la agudeza visual central, ya volverse de algo de manera más permanente. Entonces, esto es como para recalcar que la neovascularización coroidea es una respuesta de curación, de cicatrización, de sanación como tal a esa injuria, a ese daño que hubo en ese complejo EPR, membrana de Bruch coriocapilar. Entonces, cualquier lesión inflamatoria, ya sea traumática, degenerativa, relacionada con la edad, entre otras, nos va a producir neovascularización coroidea. Y esto a su vez se va a generar un desbalance de los factores angiogénicos y los factores antiangiogénicos. Recordemos que los factores angiogénicos, además de producir esta neovascularización, van a aumentar la permeabilidad vascular, generan esta proliferación endotelial y además generan una migración celular. Entonces, como bien les venía diciendo, la neovascularización coroidea se puede presentar en cualquier momento cuando hay un daño en ese complejo que les acabo de mencionar, especialmente en la parte de la membrana de Bruch. Entonces, ¿en dónde lo podemos encontrar? Principalmente en degeneración macular asociada a la edad, es la más frecuente, pero también tenemos otras muchas causas que lo pueden generar. Como segunda causa tenemos la miopía degenerativa, tendremos también enfermedades inflamatorias como la enfermedad de Arada, como la coronopatía serosa central, traumáticas, estrías angioides, idiopáticas, tumorales, telangiectasias retinales, entre otros, que simplemente se traducen en esa ruptura de la membrana de Bruch por diferentes mecanismos fisiopatológicos y se genera esta neovascularización. Entonces, ¿qué síntomas vamos a encontrar en estos pacientes? Pues el paciente se va a quejar de metamorfopsias, un escotoma central o paracentral, o simplemente que el paciente diga que tuvo un cambio repentino de la visión central, es algo que nos debe prender las alarmas y requiere valoración pronto. ¿Qué vamos a encontrar al fondo de ojo?
podemos encontrar varios hallazgos, entre ellos el fluido subretiniano, pero recordar que el fluido subretiniano no es únicamente indicativo de que hay una neovascularización coroidea. Puede ser simplemente inflamación, como enfermedad de Aras, colitis posterior, efusión uveal, tumores coroideos, coroidopatía serosa central. ¿Ya? También vamos a encontrar entre ellos un signo que es como un anillo gris verdoso que va a rodearse como a nivel de la mácula. También vamos a encontrar sangre supratinal. Si bien la sangre supratinal a nivel de la mácula es algo que nos indica que realmente hay nos prende las alarmas de que hay una alta probabilidad de que el paciente tenga una membrana neovascular coroidea. No solamente es lo único que lo puede producir, también hay macroaneurismas. Ya vamos a ver en la miopía, por ejemplo, tenemos Lacker cracks, que son unas fisuras que se dan. Podemos tener rupturas coroideas, desprendimiento de vistro posterior, tumores coroideos, entre otros que me pueden generar este sangrado, que también lo tengo que tener en cuenta. Algo también que podemos encontrar en estos pacientes es un desprendimiento del epitelio pigmentario. Es bastante frecuente, sobre todo en algunos tipos de membranas neovasculares coroideas. Entonces, cuando yo veo este paciente tiene un sangrado supratinal o veo estas alteraciones y además el paciente me está comentando estos cambios en su visión central, yo necesito investigar qué le está pasando a este paciente y hacerlo de manera rápida. Aquí puedo ayudarme de algunas imágenes diagnósticas, como lo son la geografía fluoroceínica, realmente es el gold estándar, la geografía fluoroceínica nos va a permitir ver en las distintas fases, tanto temprana, medias y tardías, cómo se está comportando esta lesión. Nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico, identificar qué tipo de lesión, qué tipo de neovascularización estoy encontrando, la localización, el tamaño, incluso la composición. Entonces, realmente se habla de que la angiografía fluoresceínica es el gol estándar, pero no es lo único que podemos utilizar. También tenemos lo que es la tomografía óptica, el OCT del nervio, de la mácula, perdón, que es útil sobre todo en ese seguimiento de esa lesión que estamos observando. Si bien no va a reemplazar la angiografía fluoresceínica, nos aporta pues información muy valiosa para el seguimiento, además que es más fácil de interpretar para las personas que no somos tan expertas en este tipo de lectura de exámenes. Entonces, sobre todo para médicos no expertos, sirve para poder evidenciar si hay o no una membrana neovascular y también pues algo que hay que recalcar es que no es invasiva. Y ya la parte más nueva que es la angiotomografía es más nueva, menos invasiva y nos va a permitir ver ese cambio de flujo en los vasos. Entonces, realmente pues también va a aportar bastante información. Ya con todo esto, la sospecha clínica, las imágenes, pues voy a detectar qué tipo de membrana neovascular coroidea puedo encontrar. Hay varios tipos, tenemos la tipo 1 o antiguamente llamada oculta, la tipo 2 o clásica, la tipo 3 y la vasculopatía polipoidal coroidea, que la metí acá, pero realmente es como una patología que vamos a hablar aparte. Entonces, la tipo 1 o la membrana neovascular oculta, llamada así antiguamente, va a consistir en esos pequeños vasos nuevos que se están formando a nivel de la coroides, van a atravesar esa membrana de Bruch que está dañada y van a llegar al espacio sub-EPR, se van a localizar completamente debajo del EPR. Y esto, a su vez, puede estar acompañado de fibroblastos, macrófagos, que me pueden generar a su vez, además de tejido vascular, tejido fibroso, dándome lugar al desprendimiento a un PET o desprendimiento del EPR, fibrovascular o simplemente un desprendimiento seroso. También esta membrana neovascular oculta se va a clasificar pues en estos dos, en el PET, pero también tenemos una forma de presentación a nivel de la angiografía que es la fuga tardía de una fuente indeterminada. Ya las vamos a dilucidar más, como más específicamente. Entonces, aquí tenemos el PET, donde vamos a poder observar al fondo de ojo como una lesión elevada a nivel de la mácula,
donde, por ejemplo, en este caso vamos a poder observar una muesca superotemporal y cuando ya nos vamos a ir al examen, a la angiografía, vamos a tener unos puntos de hiperfluorescencia que nos muestran una actividad en una membrana neovascular ahí también. Entonces, el PET básicamente es ese desprendimiento del epitelio pigmentario de la retina y en la angiografía lo vamos a poder observar como una fuga de contraste que es progresiva y punteada y se va a acumular ese contraste de manera homogénea y lo podemos ver en algunas ocasiones como vidrio esmerilado, que es este PET ceroso, y también podemos ver algunos puntos de hiperfluorescencia, por ejemplo, en esta imagen, donde en la imagen superior izquierda vemos la muesca y cuando ya nos vamos a la angiografía, pues vemos este punto caliente, este punto de hiperfluorescencia, lo que nos indica una actividad. Entonces, aquí podríamos estar hablando de un PET seroso vascularizado. Entonces, vámonos al OCT en estos PET, en estos desprendimientos del epitelio pigmentario de la retina. Vamos a clasificarlos en dos. Vemos el PET seroso. Les estábamos viendo el PET seroso, que ya les había dicho previamente. Y estas lesiones van a ser unas lesiones que son bastante elevadas en forma de cúpula. Y en este PET seroso vamos a ver que no hay líquido subretinal o intrarretinal. Simplemente pues están vacíos, se ve la elevación. Y ya el PET fibrovascular, pueden aquí que no sean tan elevados y se van a presentar lesiones hiperreflectivas en la superficie inferior de ese EPR. Entonces, estos son algo muy parecido a lo que les mostré previamente, donde estaba esa muesca con esos puntos de hiperfluorescencia cuando hay vasculatura asociada en estas imágenes hiperreflectivas en el PET fibrovascular. Ahora, ¿cómo podemos ver en esa tipo 1 oculta la fuga tardía indeterminada? Pues no va a ser tan delimitada como lo veíamos en los PETs, por ejemplo, que los bordes son bien delimitados, bien redonditos. Aquí vamos a ver una hiperfluorescencia irregular con una desmarcación pobre de los bordes y, sin embargo, pues esta es hiperfluorescente tempranamente y ya luego se presenta una fuga de contraste tardía. Aquí podemos ver unos cambios pigmentarios con una hemorragia subretinal macular inferior y si nos vamos a ver adyacente a ella, pues vemos en el fondo de ojo también unos cambios pigmentarios maculares. Ya al irnos a la angiografía, vemos que en las etapas tempranas hay puntos de hiperfluorescencia que no son tan bien delimitados, como lo podemos ver acá, los bordes no son tan bien definidos, pero a medida que pasa el tiempo, ya vamos a la fase tardía, donde tenemos una fuga de contraste tardía. Esa es la tipo 1. Ahora, ¿cuál es la tipo 2 o la clásica? Estos neovasos ya no solamente van a atravesar la membrana de Bruch y llegan al sub-EPR, sino que también atraviesan el EPR y se van a encontrar por debajo del neuroepitelio. Esta es la membrana vascular tipo 2 y vamos a ver que se puede asociar también con material hiperreflectivo subretinal que puede o no tener un desprendimiento de este EPR. Es muy agresiva, no tiene tan buen pronóstico esta membrana neovascular en comparación a la tipo 1 y como lo vamos a observar en la angiografía, van a ser puntos de hiperfluorescencia temprana y esta se va a pintar, va a brillar tan pronto el contraste llegue al llenado coroideo y vamos a ver que hay un aumento de la intensidad de la fluorescencia en los bordes con una fuga progresiva entre los límites. Por ejemplo, aquí vamos a ver, pueden haber una combinación entre ambas membranas, puede haber tipo 1 y tipo 2 coexistiendo juntas. Entonces aquí podemos observar, por ejemplo, en este literal A, cómo en las fases tempranas tiñe de este punto de hiperfluorescencia, lo que nos hace pensar de que hay una membrana clásica, pero vemos que hay una hipofluorescencia adyacente. A medida que va pasando el tiempo, vemos que hay una autofluorescencia también de esta imagen y podemos ver que hay dos. Ahí está la membrana neovascular tipo 2 que es esta de acá, que está hiperfluorescente, que tiñe de hiperfluorescencia inmediatamente, y la oculta
como su nombre bien lo dice, es más opaca, está hipofluorescente, aunque hay una hiperfluorescencia sutil a nivel del centro con hipofluorescencia alrededor, pues vemos que se presentan también. Aquí, por ejemplo, esto es como una representación de cómo se ve un OCT en esta membrana neovascular de tipo 2, donde tenemos este tejido neovascular que además de pasar el EPR, además de pasar la membrana de Bruch, pues también invade el EPR y se ve como una estructura más hiperreflectiva y además puede estar rodeada de fluido claro. Como a veces se combinan las dos membranas, puede haber un desprendimiento del epitelio pigmentario a su vez. Ahora, la tipo 3 o también llamada proliferación retinal angiomatosa, se le llama así porque la neovascularización ya no viene a partir de esos neovasos coroideos, sino que vienen y se originan a partir del plexo capilar profundo. Aquí recuerden que todo el tiempo he estado hablando de retina externa con mi membrana de Bruch, mi epitelio pigmentario de la retina y mi corio capilar. Pero aquí ya no solamente van a empezar los neovasos a nivel de la coriocapilar, sino que empiezan a partir del plexo capilar profundo, aquí a nivel de las capas internas de la retina. Este va a ir creciendo en dirección hacia abajo, hacia el EPR, y lo vamos a poder observar como una hiperreflectividad desde la retina media hasta el nivel del EPR, y esto a su vez me puede generar un edema interretinal, hemorragias, telangiectasias, entre otros. Entonces, una vez yo tengo el diagnóstico, ya tuve el paciente con su historia clínica, ya le hice las imágenes y puedo diagnosticar si el paciente tiene una neovascularización, pues yo tengo que ver qué causa, qué es lo que me está provocando esta neovascularización coroidea. Si bien la principal causa de la degeneración macular asociada a la edad, que no es el objetivo de la charla del día de hoy, em, tenemos una infinidad de causas que me pueden producir esta ruptura en la membrana de Bruch y así producirme una neovascularización. Quise compartirles unas. Esta es la miopía degenerativa, la segunda causa más frecuente de, sí, neovascularización coroidea. Se produce en el 3% de la población mundial y es una patología muy importante porque produce una alta carga de discapacidad visual en adultos jóvenes, en adultos en edad trabajadora, lo que también compromete a nivel económico a estas personas y pues cuando se da a nivel, en nivel general, pues al país. Entonces, el 5 al 11% de los pacientes con miopía degenerativa van a desarrollar una neovascularización coroidea y generalmente en el 35% de los casos es bilateral. Es bilateral. Em, en los siguientes 8 años. Si me dio un ojo en los siguientes 8 años, la probabilidad que me dé en el otro ojo es del 35%. ¿Y qué es la miopía degenerativa? Pues se define como un error refractivo de más de 6 dioptrías o una longitud axial de más de 26 milímetros. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta que estoy frente a un fondo de ojo miope? Pues voy a tener este cono miópico que es esta atrofia corioretiniana, perdón, yuxtapapilar subyacente. Vamos a tener un adelgazamiento importante del epitelio pigmentario de la retina, donde vamos a poder observar la vasculatura coroidea. Tendremos bastantes áreas atróficas y algo muy importante, bueno, el disco inclinado también, y algo muy importante es estos lacquer cracks, que no lo pude traducir muy bien como al español, pero simplemente son unas grietas que se dan a nivel de la membrana de Bruch. Y lo señalé y voy a hablar específicamente de esto porque este es el sello distintivo de la miopía degenerativa. Estos son unas fisuras que se dan en la membrana de Bruch. Las vamos a ver blancas, amarillentas. Pueden ser de todo tipo de formas. Usualmente es arcuada, pero también las podemos observar lineales, como lo podemos observar acá. Puede ser una o pueden ser múltiples y a la angiografía lo vamos a poder ver como hiperfluorescencia temprana sin fugas. ¿Y esto por qué se va a dar? Pues tenemos la fisiopatología es diferente en comparación a la degeneración macular asociada a la edad. Vemos que el ojo va a tener un estiramiento progresivo, ¿sí? Con rupturas en la membrana de Bruch que van a ser esos lacquer cracks. Y al tener estas rupturas en la membrana de Bruch, pues voy a permitir que estos vasos de la coriocapilar puedan invadir esa retina externa y puedan llegar a mi EPR o pasar incluso el EPR. Lo que usualmente se ve en la patología, en esta patología, en la diabetes, en la miopía degenerativa, es la membrana neovascular de tipo 2.
que luego, después de toda esta inflamación de que se haga con la actividad neovascular, luego me puede llevar a una atrofia, a una cicatrización y puede tener alto compromiso pues de la visión central del paciente, entonces bastante importante. ¿Qué pasa con estas grietas? Van a romper además de que se generan estas grietas a nivel de la membrana de Bruch, pues esto altera todo mi complejo coriocapilar membrana de Bruch EPR. Entonces, además de esto, me pueden romper los capilares de la coriocapilar y tener hemorragias subretinianas, haciendo que pues también favorezcan esta entrada de la neovascularización coroidea. Aquí, por ejemplo, vamos a poder observar en el literal A, en la imagen del literal A, este es un paciente que lo describan como de menos 16 dioptrías y había desarrollado un escotoma central. Cuando lo fueron a valorar, pues se encontraban estas grietas y estos cambios pigmentarios asociados, como lo podemos ver en esta fotografía. Cuando ya nos vamos a la angiografía fluoresceínica, pues podemos observar alrededor de estos cambios pigmentarios del Lagercrack, de esa fisura que se dio en la membrana de Bruch, también unos cambios de hiperfluorescencia que nos hablan de una actividad neovascular. Ya cuando nos vamos al literal C, en la imagen C, la tomografía de coherencia óptica nos va a mostrar una pequeña lesión que está elevada, como podemos ver aquí en la flecha, y incluso en algunas ocasiones puede estar asociada a una esquisis macular, como ya lo habíamos mencionado en charlas pasadas también. La presencia de lípidos aquí para diferenciarla con la degeneración macular asociada a la edad es rara en comparación a la patología degenerativa por la edad. El PET cuando se presenta es más sutil, es más pequeño y esta suele estar más cercana a áreas de la fobia. El tratamiento, bueno, entonces, principal tratamiento, y aquí lo van a escuchar bastante ahorita en la charla, es que el principal tratamiento en este momento, para mejorar la neovascularización coroidea, van a ser los antiangiogénicos, con el fin de que de secar, de inactivar esa lesión, para que no haya más exudados, para que no haya más hemorragia y así evitar un daño mayor y que haya una cicatrización atrófica que me pueda generar más compromiso de la visión. Hay varios ensayos con aflibercept, con bevacizumab y con ranimizumab. Por ejemplo, en el ensayo Radiance utilizaron ranibizumab eh, para ver cómo se comportaba versus una terapia fotodinámica. Aquí antes se manejaba con terapia fotodinámica, em, era terapia fotodinámica, termoláser, entre otras, pero se veía incluso cirugía con, con, con translocación macular. Pero todos estos tratamientos no tenían tan buenos resultados como cuando empezaron a aparecer estos antiangiogénicos en la degeneración macular asociada a la edad y los empezaron a implementar también en estas patologías, siguiendo el mismo principio de la fisiopatología. Vieron que estos definitivamente van a ser la primera línea en lo que vamos a encontrar. Entonces, por ejemplo, en este ensayo Radiance, lo que hicieron fue comparar este ranibizumab con la terapia fotodinámica y un seguimiento a los 12 meses. Vieron que el ranibizumab era superior. En el ensayo Mirror también lo que hicieron fue probar el aflibercept y este aflibercept mostró ganancias en las líneas de visión en estos pacientes con neovascularización coroidea secundaria a esta miopía degenerativa. Sin embargo, mencionan también que el uso de estos anti-VEGF en neovascularización coroidea miópica debe usarse con prudencia. Entonces, eh, ellos, ¿por qué lo mencionaban? Porque hay varios estudios que a largo plazo, a más de 5 años, no han mostrado una mejoría contundente sobre las líneas de visión que se conserven en estos pacientes. Por ejemplo, este es un estudio retrospectivo que lo que hizo fue evaluar esta terapia intravítrea con ranibizumab en pacientes pues, con esta miopía degenerativa. Utilizaron 51 ojos y se aplicaron ranimizumab. Seguimiento se hizo por 6 años y encontraron que la mejoría visual no se mantuvo. Si bien el primer año sí fue importante la mejoría visual, después del primer año incluso pudo haber
empeorado en algunos pacientes. Y ellos lo asocian de que puede haber unos graves cambios degenerativos en este complejo EPR, membrana de Bruch coroides, que me generan este complejo mucho más delgado. Ahora, también se preguntaban, ¿la aplicación repetida de estos antiangiogénicos podrían ayudar a que haya mayor alteración de este complejo y atrofia? Entonces, se generan también estas preguntas. Por ejemplo, en este estudio, lo que se trató de hacer era ver cómo se comportaba el grosor subfoveal coroideo con respecto a estas terapias antiangiogénicas. Fue un estudio que se realizó en el 2015 con 60 ojos en 54 pacientes y pues fue con estas membranas neovascular coroideas miópicas tratadas con anti-VEGF. Ellos lo que hicieron fue medir este grosor coroideo subfoveal en el primero, el tercero y el sexto mes y tenían que recibir al menos una inyección. De hecho, recibían una inyección de ranibizumab 0,5 miligramos o bevacizumab de 1,25 miligramos. ¿Qué encontraron ellos? Que el grosor subfoveal coroideo efectivamente sí disminuyó después de la terapia antiangiogénica, pero también hubo un aumento en el momento de la recurrencia. Entonces, realmente lo que ellos concluyen aquí no es como tal de que los anti-VEGF puedan producir un adelgazamiento atrófico, porque no es así, sino que teníamos estas retinas que estaban también engrosadas por todo el tema de la actividad neovascular. Al aplicar los antiangiogénicos, pues está disminuida, pero también lo que concluyeron finalmente es que el grosor subfoveal coroideo podría llegar a ser un marcador de recurrencia. Queda la gran pregunta de si efectivamente los antiangiogénicos repetidamente con muchas inyecciones, pues puedan llegar a hacer esta atrofia, favorecer la atrofia y hacer esta cicatrización que nos pueda llegar a comprometer mayor la visión. Aquí traje también este estudio del faricimab porque pues se ha venido tocando bastante en las últimas charlas, pues se ha visto que ha tenido algunos resultados prometedores, pero sobre todo ha sido en estudios de no inferioridad. Entonces, no, aquí en miopía degenerativa no encontré un estudio como tal que nos mostrara cómo es la eficacia y seguridad, pero sí se está realizando. Este es un estudio fase 3 de no inferioridad multicéntrico doble enmascarado que estaban comparando ranimizumab versus faricimab y es un estudio de no inferioridad. Como les mencioné, es un estudio fase 3 y aún están pues en reclutamiento de pacientes en este estudio, pero pues se está haciendo. Otra de las patologías que quería compartir con ustedes son las estrías angioides. Desde 1889 ya se venía hablando de ellas. Las describían como unas líneas irregulares que se extendían desde la cabeza del nervio óptico hacia la periferia. Después, ya en 1892, se les llamó estrías angioides por su apariencia vascular. Sin embargo, fue en 1917 donde se dieron cuenta que realmente no era algo vascular, sino que habían cambios en la membrana de Bruch que me generaban esta visión de estas lesiones. Ya en 1938, Bock y su equipo ya determinó los hallazgos histopatológicos concretos de esta enfermedad. Y lo que van a ver es que hay unas deficiencias irregulares en la membrana de Bruch, haciendo que haya una degeneración atrófica del EPR y se ha visto que esta afecta la lámina elástica del segmento medio de la membrana de Bruch. Hay una desintegración de las fibras elásticas y también se ha visto que hay depósitos de calcio. Si bien no se sabe bien la causa específica de esta patología, se ha visto que está relacionada con otras enfermedades sistémicas como los pseudoxantoma elástico, donde el pseudoxantoma elástico va a tener una alteración a nivel de ese entrecruzamiento de fibras elásticas a nivel de la membrana de Bruch. También está relacionado con anemia de células falciformes, enfermedad de Payet de huesos. Aquí vamos a ver que hay depósitos en la membrana de Bruch de calcio. No se sabe específicamente bien esos depósitos de dónde se generan, pero se ha visto relacionado con enfermedad de Payet, entonces hacen esta relación sobre todo por estos depósitos de calcio en les darlos y usualmente esta enfermedad es asintomática y se vuelve sintomática únicamente cuando afecta la foveola o cuando hay cambios de neovascularización. ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar la piel de naranja, que es patognomónico de este pseudosantoma elástico, donde podemos observar cómo en el fondo, a partir de la lesión neovascular,
vamos a ver un fondo como en piel de naranja, un fondo como hiperpigmentado naranja que nos hace sugestivo de que hay una lesión sistémica. La neovascularización aquí en las estrías angioides es una complicación frecuente y es muy grave. Eh, Va a aparecer en el 72-86% de los pacientes y afecta ambos ojos con un intervalo de 18 meses. Es decir, primero le da un ojito y a los 18 meses es muy probable que se den en el otro ojito. Esto deteriora drásticamente el pronóstico y se va a presentar como una membrana neovascular clásica o de tipo 2. Entonces la vamos a poder ver bien delimitada con sus márgenes, vamos a poder ver hemorragias adyacentes y como factor de riesgo vamos a tener estas, qué tan anchas, qué tan largas son las estrías, la edad, a mayor edad, en mayor neovascular riesgo de vascularización. El pseudosantoma elástico también hace que el paciente con angías estrías angioides y pseudosantoma elástico presentan mayor riesgo de que tengan una neovascularización en comparación a esos pacientes que tienen estrías angioides relacionadas con anemia de células falciformes. En el OCT vamos a poder ver unas ondulaciones en la membrana de Bruch más prominentes en los pacientes con pseudosantoma elástico que en los pacientes que tienen degeneración macular asociada a la edad. Estas se van a ubicar alrededor del nervio óptico y la ruptura de esto, como lo podemos ver acá, hay una ruptura de la membrana de Bruch, hay una neovascularización secundaria. El tratamiento, no existe un tratamiento definitivo, a lo que se le apunta es tratar esta membrana neovascular y mantenerla inactiva ¿cómo lo hacemos? Con anti-VEGF. Es lo que la primera línea con el ranimizumab, aflibercept o bevacizumab, y pues estos se han hecho con estudios retrospectivos y series de caso. Todavía no habían ensayos aleatorizados y lo único que se ha logrado es estabilizar esa agudeza visual. No se ha visto que en esos pocos estudios que se han hecho, que son pequeños, haya una conversión de esta neovascularización coroidea en una cicatriz, que haya un aumento de esto al aplicar los antiangiogénicos. Y también han visto que a los pacientes que le aplicaban ranimizumab, que no respondían al cambiar a la aflibercept, tenían mejores resultados. Así también como cuando tenían esta lesión a nivel yuxtafoveal y extrafoveal en comparación claramente a lo subfoveal. Aquí nuevamente traigo el faricimab y esto pues me pareció pues curioso, esto, una noticia que salió el 15 de abril de este año con este estudio Nihonbashi. Es un estudio multicéntrico fase 3 que se hizo en Japón donde se está evaluando la eficacia y seguridad del faricimab. Son poquitas personas, son 24, pero lo que ellos querían es medir a lo que le apuntaban era ver la mejoría de la visión, el grosor central y la seguridad. Y antes de que se acabara el tiempo del estudio, porque el estudio era 56 semanas, a las 12 semanas ya estadísticamente habían cumplido con su criterio de valoración principal, que era la mejoría de la visión. Entonces salió la noticia, pues todavía no han salido los resultados, pero sí mostrando que pues, hay resultados favorecedores, sobre todo en estos pacientes con estrías angioides. Otra de las patologías que podemos encontrar son la ruptura coroidea traumática. Como les venía diciendo, pues claro, es una injuria en el complejo EPR, membrana de Bruch capilar. Cuando pasa el trauma, que generalmente son traumas contusos, la neovascularización puede aparecer hasta 2 años después del trauma y se genera hasta el año después del trauma, es donde como más riesgo tenemos de que se presente. Es la causa mayor de disminución de la visión en estos pacientes y se presenta, el 80% de estos la van a presentar al año. Entonces, vamos a ver que, y al igual que las estrías, el riesgo de neovascularización va a depender del largo de la ruptura, la proximidad con el centro foveal, entre otros. ¿Qué factores de riesgo vieron? Pues que tengan un largo de ruptura mayor a 2.35 milímetros, que haya una localización más macular que periférica en pacientes mayores de 65 años, que sea el primer año de la ruptura o que pues esté cerca de la fobia. Vamos a tener dos tipos de ruptura, una directa que va a ser en el lugar del impacto como tal. Esta se va a generar generalmente adyacente, paralelo a la hora serrata y en la retina periférica en el 20% de los casos, pero también tenemos rupturas indirectas que son lejos del lugar de impacto y a menudo están concéntricas al disco y lo vamos a ver como en forma de media luna. Esto sucede en el 80% de los casos.
¿Cómo lo vamos a ver en el OCT? Pues vamos a ver una pérdida de continuidad de ese epitelio pigmentario de la retina en el sitio de la ruptura. Y en la geografía fluorescénica vamos a poder ver unas áreas de hipofluorescencia temprana, ya seguidas de áreas de hiperfluorescencia debido a la tinción en estas fases posteriores. El tratamiento, importante en la monitorización cercana, especialmente en el primer año, como les venía mencionando, los anti-VEGF como primera línea para evitar que se empeore la visión. Otra de las patologías que les quiero compartir es la vasculopatía polipoidal coroidea. Se habla de ella desde 1982 por Januzzi y lo describen como lesiones vasculares suprartinianas asociadas a desprendimientos serosos y hemorrágicos del EPR. Se ve más que todo en pacientes mujeres afrodescendientes de mediana edad y realmente la fisiopatología es desconocida, pero se cree que hay una propensión de la vasculatura coroidea a generar como una dilatación de sus vasos y que se formen aneurismas. Entonces lo que vamos a ver son pequeños conductos, digamos, si vemos bien de cerquita aquí, por ejemplo, en esta neovascularización vemos como hay unos pequeños conductos ahí sub-EPR que terminan en dilataciones oculares y pues se van a ver como pólipos debajo del EPR. Realmente mm, es muy parecida a la membrana neovascular de tipo 1, ya que va a estar siempre sub-EPR, sin embargo aquí vamos a poder ver estos conductos y estos pólipos. Aquí en el 2019, la Sociedad de Imágenes Oculares de Asia y el Pacífico querían hacer esta distinción entre esta patología y la degeneración macular asociada en la edad. Entonces, aquí nos dio como ciertos criterios como para tener como más claridad frente al diagnóstico. Aquí vamos a ver un PET con una punta afilada, vemos que son mucho más puntiagudos, donde el diámetro, donde es mayor la altura del PET que el grosor de la base. Vemos también que pueden presentarse lesión en forma de anillo con centro hiporreflectivo sub-EPR y una elevación irregular del EPR con una red neovascular, como lo podemos observar acá. ¿Qué tratamiento podemos utilizar en estos pacientes? Bueno, aquí sí se hablaba de la terapia fotodinámica con verteporfina. La verteporfina es un agente fotosensibilizador que además ayuda a la constricción de estos vasos. Entonces, la terapia fotodinámica con verteporfina se ha visto que tiene buenos resultados. Los anti-VEGF, claro que se han investigado por los resultados tan buenos que han tenido en otras patologías. En el estudio Pearl y Pearl 2 vieron el ranibizumab mensual de 0,5 miligramos y 2 miligramos, vieron que preservó la visión y se logró un cierre de pólipos en los pacientes que se le aplicaron 0,5 miligramos de 38% y 72% respectivamente a los pacientes que se le aplicaron 2 miligramos. También se hizo el estudio de Everest, donde se vio que esta terapia fotodinámica era más efectiva en la regresión completa de los pólipos en comparación de la monoterapia con ranibizumab. En el Everest 2, lo que se hizo fue combinar estas dos terapias, ranibizumab, con la terapia fotodinámica y se vio que se mejoraban mucho más los resultados. También otro estudio que es el Planet quiso comparar el aflibercept versus el ranibizumab y también se encontró que el aflibercept era superior al ranibizumab. Entonces, como vemos aquí en varias patologías, pues los anti-VEGFs van a ser pues nuestro aliado de primera mano para poder controlar esta neovascularización coroidea. A manera de conclusiones que puedo sacar de este tema es que no todo es degeneración macular asociada a la edad, no todos los cambios pigmentarios o alteraciones a nivel maculares están relacionados con una degeneración asociada a la edad. Tenemos que pensar más allá, individualizar el paciente, ver su historia clínica, cómo están las imágenes, qué tipo de membrana estoy encontrando en estos pacientes. Recordar que la neovascularización coroidea se va a presentar en cualquier injuria que se me presente en la membrana de Bruch, que me altere este complejo de PR, membrana de Bruch coroides. Los anti-VEGF hasta el momento son los tratamientos de primera elección y pues realmente hay muchísimas investigaciones que están corriendo de nuevos fármacos, por ejemplo el faricimab, que si bien hasta ahora tenemos son como ensayos de no inferioridad, pues cada vez se ha mostrado en diferentes patologías, no en degeneración asociada a la edad únicamente, sino también en las que no están asociadas a esta, que puede tener resultados prometedores. Y eso era lo que les traía para compartir el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias,
Valeria, excelente presentación, como todas las que usted hace. Gracias. Eh, eh, para los residentes es muy importante mirar, evaluar estas presentaciones también hechas por sus compañeros, en donde es evidente que lo que hace la persona es estudiar el tema y hacer un esfuerzo por entenderlo, por dominarlo, ¿no? O sea, integrar el tema en la cabeza y luego ya usar en la presentación las cosas, las imágenes, los datos, los estudios que le ayudan a transmitir eso mismo que ha incorporado. Ustedes lo pueden ver con los residentes a veces que están empezando, que están haciendo es casi como un recuento de lo que se han leído, casi como un copy-paste de lo que se han leído, y de eso no se trata, ¿no? Se trata de que sí, uno tiene que leer mucho, pero tiene que integrar, tiene que entender e integrar. Claro, al principio le cuesta trabajo cuando no tiene un dominio, pues, de la información. Hay algunas cosas que quiero resaltar. Lo último que dijo Valeria es muy importante. No todo es degeneración macular. Y esto tiene implicaciones a veces que pueden ser muy dramáticas para algunos pacientes, porque ah, usted ve una membrana vascular en un paciente en los tempranos 50 o tardíos 40 y le dice que es degeneración macular de la edad, pues ese paciente recibe un golpe parecido al que le dicen que tiene un cáncer, ¿no? Este ya es un anciano y está haciendo deterioro. Entonces, entre más joven el paciente, menos rápido debe caer uno a la etiología de degeneración macular y pensar en todas las otras etiologías. Eh, las cicatrices, no solo las traumáticas, las cicatrices de cualquier origen, ¿no? A veces son cicatrices de toxo y son cicatrices maculares. Entonces pueden generar mucha confusión. Hace no poco tuve una paciente que tuvo toxoplasmosis congénita. Entonces tenía una cicatriz muy central en un ojo, con muy poca visión, y la otra que le pasaba exactamente por el borde de la fobia. Y ese era su ojo funcional, y era una persona, pues una profesional que hacía una vida eh, totalmente normal, trabajando en computador. Y justo en el borde foveal hizo una membrana. Y la paciente lo notó, pues obviamente en forma inmediata, cuando todavía costaba mucho trabajo siquiera verla. Y ahí viene un segundo mensaje en el que yo quiero hacerles énfasis. La metamorfopsia en cualquier paciente, pero pues en los pacientes a los que se les ve algo, es el síntoma clave aquí, ¿no? Párenle muchas bolas a ese síntoma. Como médico de urgencias o como oftalmólogo general, fácilmente lo puede desconocer porque usted no ve nada. Que yo estoy viendo que los postes están como torcidos, ondulados, que la ventana o el cuadro se me distorsiona. Mm, y usted le toma la visión y es 20/20. Entonces es muy fácil para usted decir, no, en realidad no está pasando nada, pero si usted de verdad corrobora que hay metamorfosia, sea con un Amsler o con cualquier otra cosa, y que es en un ojo, y que ese es un síntoma reciente, párele bolas, porque ese es el mejor momento para tratar una membrana, ¿sí? Yo quiero dar mucho énfasis en eso, en las membranas neovasculares, de cualquier etiología. Nos va muchísimo mejor cuando el tratamiento es temprano, ¿sí? No solo en términos de resultados visuales, sino en términos de número de inyecciones. Esos pacientes requieren
muchas menos inyecciones. Responden muy rápido, se estabilizan muy rápido y requieren muchas menos inyecciones. Entonces, el diagnóstico temprano, pues, y en eso no nos cansamos de insistir que en retina el diagnóstico temprano hace toda la diferencia, ¿no? En casi todas las patologías retinales, casi que no hay ninguna que se escape a esa regla. Hacer el diagnóstico y orientar al paciente correctamente cuando apenas está comenzando es crítico. Y como les digo, créanle al paciente. Yo he tenido casos donde un paciente me dice, veo distorsión, y es claro en la descripción de la distorsión. Yo no veo nada. Entonces, ¿cuál es el examen? Un OCT. Y el OCT no muestra nada. Entonces, ¿qué hace usted? Yo le creo al paciente y lo inyecto, ¿sí? Y se le quita la distorsión. Y después, en el largo plazo, en el seguimiento, en las reactivaciones, aparece allí, o sobre todo en un OCTA, aparece allí la pendejadita, la membranita. Entonces, uno confirma que el paciente sí estaba haciendo un problema, pero que era tan incipiente que, que prácticamente no mostraba nada, ¿no? Entonces, mucho énfasis en eso. Desafortunadamente, cuando es el primer ojo, muchísima gente, y sobre todo los viejos, no tanto en los jóvenes, no tanto en las idiopáticas o en las de otro origen, pero los viejos no se dan cuenta, ¿no? No se dan cuenta cuando van perdiendo visión por un ojo. La mayoría de la gente, pues hay unos poquitos que sí se dan cuenta, pero la mayoría de la gente no se da cuenta. La mayoría de la gente tiene oportunidad de salvar el segundo ojo, porque digamos que llegaron aquí con 20-200, una membranota 5 milímetros con anillo, quedan con fibrosis, quedan 20-200, 20-400, después de un esfuerzo enorme. Pero ahora tienen el otro ojo que es el que les permite funcionar. Y cuando allí tienen la metamorfopsia y hay que insistirle mucho al paciente en ese síntoma, que le pare bolas, que se chequee, que mire, se chequee todos los días la visión, sea con Ansler, a los que les gusta, o con cualquier otro método, y que ante cualquier distorsión consulte inmediatamente. Y ahí insisto mucho yo en que todo retinólogo debe tener su consultorio abierto para consultas de urgencia, ¿no? Otro aspecto es en estas membranas no asociadas a degeneración macular, hay que saber que la respuesta suele ser mejor, mm, sobre todo si se cogen temprano, pero suele ser mejor. Entonces, por ejemplo, las miópicas no suelen necesitar tanto tratamiento. Entonces, pegarse a esas reglas de dosis de carga, una inyección mensual por 3 meses, luego cada 2 meses, luego, pues le está poniendo al paciente una cantidad de inyecciones que probablemente no requiere. eh, Le está poniendo una carga económica al sistema tremenda. Yo he tenido pacientes de estos, de membranas no asociadas a vejez, que consultan temprano y se les pone una inyección, una, y el efecto de recuperar el 20/20 es cero metamorfopsia, cero distorsión, les puede durar hasta 3 meses, ¿sí? Entonces, puede que al tercer mes, si usted quiere ser muy precavido, pues va con la segunda inyección, no quiere esperar una reactivación. Pero eso depende mucho del paciente. Hay pacientes sumamente buenos, sumamente perceptivos. Entonces, en esos pacientes, uno puede confiar mucho en el paciente, en que va a venir inmediatamente. Y ahí es donde yo soy pues muy amigo del Avastin, porque el Avastin está siempre a la mano, ¿no? Para el mismo día, sea en primeros tratamientos o sea en seguimiento. Si usted puede poner el antiangiogénico el mismo día que el paciente tiene el síntoma, la diferencia es tremenda. Entonces, esas pequeñas diferencias entre aflibercept y Avastin en los estudios a largo plazo,
no significa nada al lado de poder tratar inmediatamente, ¿no? Entonces, el tratamiento inmediato, pararle bolas al paciente es clave. De los lacquer cracks, pues grietas en laca sería la traducción, pero sí, Sí, ese es de los términos que pegan en inglés, pues, y que todos sí. los usamos en inglés, casi todo el mundo dice lacquer cracks. Así como decimos OCT y no decimos TCO, pues hay siglas o términos que en inglés pegan y todo el mundo los comienza a usar. Y lo otro que es importante saber para no frustrarse demasiado es que el largo plazo de de casi todos los pacientes con membrana termina siendo entre regular y malo, ¿sí? O sea, estos pacientes o recurren o hacen atrofia progresiva del epitelio pigmentario o, o hacen o la fibrosis se contrae. Y si hablamos de largo plazo, o sea, 10 años, eh, con pues un buen porcentaje de ellos van a estar viendo mal. Probablemente si no se tratan peor, pues si eso es lo que han mostrado los estudios, los que no se tratan les va peor que los que se tratan aún en el largo plazo, pero hay que saber que aún a los que se tratan no les va a largo plazo bien. Y estos pacientes, pues cuando preguntan, pues esto algún día ¿para dónde voy? Pues hay que ser honesto y decirle, va hacia la pérdida lentamente progresiva de la visión. Pero el tratamiento le va a dar una ventana que puede ser de 10 años de visión útil, ¿no? 5, 8, 10 años en donde usted todavía va a poder leer, va a reconocer caras, va a tener una visión muy razonable. Pero al final de todo el cuento y de todo el esfuerzo, eh, pues casi todo el mundo termina perdiendo. Yo he tenido unos casos extraordinarios con los que saco pecho de esos de tratamiento temprano, de la época en que hacíamos terapia combinada, que era fotodinámica, antiangiogénico y esteroide, donde con un solo tratamiento el paciente que consultaba temprano quedaba 20-20. Y yo sacaba pecho con esos pacientes y los mostraba y decía, no, pues esta es la prueba de que el tratamiento temprano, el tratamiento combinado es una maravilla. Ya 10 15 años después, todos esos pacientes eventualmente eh, pues perdieron, ya andan en 100 andan en 200 andan por muy diversas razones, terminan perdiendo. Entonces uno no se puede emocionar tanto, no puede creer pues que de verdad está salvando. Lo explicó muy bien Valeria, el, la etiología, la etiología última en ningún caso la estamos tratando. Estamos tratando los nevasos, que son una reacción que trata de ser una reacción benigna, ¿no? Como lo dijo muy bien. Trata de ser una acción reparadora, Ujú. pero en ningún caso estamos yendo a la causa última, a la que desencadenó todo el proceso fisiopatológico. En ninguna de las etiologías le estamos pegando a eso. El día que le peguemos a eso, pues probablemente sí podremos hablar de curación y resultados a largo plazo, pero por ahora, pues es un tratamiento válido, es útil. Está el asunto del costo-beneficio y yo creo que eso cada cual debe analizarlo digamos, en su práctica. Ah, si uno se va por las drogas más caras y pone alta frecuencia y le echa cálculo de qualis, como hacen los ingleses a eso no da. No da y no da para Colombia. Y en Colombia, pues eso es una cosa mía, he establecido que el quali es de $15.000, ¿no? Mientras que en Inglaterra es 45.000. Entonces, no da. Yo cada que he hecho las cuentas, pues no da con los estándares que tratan de vendernos o de empujarnos los laboratorios de frecuencia de inyecciones y de uso de drogas muy costosas.
para la mayoría de los pacientes, pues no hay justificación socioeconómica para hacer el tratamiento así. Pero si uno se va mayoritariamente por el lado del Avastin y es muy, muy cuidadoso, digamos, con el espaciamiento y con el aumento de los intervalos y el seguimiento de los pacientes, y desde luego que esto se ajusta a cada paciente, como les digo, hay pacientes francamente muy burros, que no se dan cuenta de nada, ¿no? Que están en el ojo, en el último ojo, en el ojo que les queda, y pasan de 20 a 20 400 y dicen que van muy bien y que no les ha pasado nada. Entonces, eso es muy desconcertante. Pero hay pacientes muy buenos, entonces en esos pacientes puede ser uno mucho más laxo, mucho más confiado en el paciente, siempre y cuando tenga un sistema de asistencia rápida, ¿no? O sea, que ese paciente llamó y usted lo vio ese mismo día o el día siguiente, ¿sí? Eh, y entonces ahí sí dan las cuentas, está uno verdaderamente haciendo una medicina costo consciente, ¿no? Van a encontrar un porcentaje de los pacientes que no responden a Avastin. Afortunadamente, pues en mi experiencia es bajito, es raro. Pues entonces ahí sí se va uno, se pasa a la Aflibercept o inclusive a Faricimab hoy en día, ah, y, y sigue el tratamiento pues costoso. Pero yo les diría que la mayoría de los pacientes, tanto en degeneración macular como en oclusión venosa, como en retinopatía diabética, la mayoría de los pacientes se pueden tratar con Avastin y se pueden tratar con mucho menos dosis que las que tratan de empujarnos, pues, todos los estudios que a la gente le olvida que son patrocinados, pagados por los laboratorios y que las clases no las dan los laboratorios, ¿no? Eh, por interpuesta persona, ¿no? Siempre contratan a un personaje muy, muy reconocido y muy importante y que está muy orgulloso de recibir honorarios por ayudar a vender, ¿no? Pero en realidad no debemos perdernos de eso. El laboratorio está vendiendo. Yo de ninguna manera, pues, critico la Farman y creo que las cosas tienen que costar y se tienen que pagar, pero hay que entender que el objeto del laboratorio es vender más y que entre más vendan, mejor. Y si nos logra meter en la cabeza que debemos poner más inyecciones, porque eso nos da un margen adicional de seguridad, eh, pues ellos tratan de meternos eso en la cabeza, ¿no? Entonces uno debe meterle racionalidad a lo que está haciendo, racionalidad, costo-beneficio, y hacer lo que le dicte pues su análisis sin necesariamente pensar que no está siendo científico porque no dice lo que le dijeron en la última charla patrocinada y pagada por un laboratorio. Bueno, alguna otra comentario, preguntas de los residentes, los docentes quisieran controvertir, decir algo distinto. Pues Doc, yo de pronto un poquito mi experiencia, pero pues es que es muy parecido a lo que usted ya ha dicho, es el pronóstico, ¿no? Realmente sí es muy triste. Yo tengo, sobre todo con estrías angioides y con rupturas por trauma, em, yo creo que son los dos, tengo uno de cada uno que ya conozco desde que me gradué, es los dos que más inyecciones les he puesto, o sea, esos son los que se quedan pegados porque uno los extiende y se reactivan y se reactivan. Creo que son de las patologías más difíciles, pero lo que usted dice, o sea, van a terminar no tan bien, pero generalmente es gente joven, el del trauma, la astría también, entonces tratar de alargarles ahí lo que se pueda, pero sí son muy difíciles. Y las metamorfopsias en los miopes, sobre todo también porque esas tomografías de los miopes que son tan difíciles y tan poco confiables, realmente es más confiable el síntoma que los CT de mácula. Y estoy de acuerdo también que vale toda la pena del mundo poner una bastina el día que es que quedarse esperando un mes y medio que le autoricen una ILEA. También creo que la mayoría responde muy bien a Bastín y más bien cuando trato de cambiarme,
como para tratar de extender un poquito los intervalos, hacerlo más largo. Sí, me pasa a veces es que sí, cuando trato de alargarme 3, 4 meses con Avastin, no logro extenderlos tanto, entonces si es con alguna entidad que me lo autoriza, lo intento pasar a Flivercept a ver si lo puedo extender más y pues vamos a probar con Faricimab a ver, pero de acuerdo que es el Avastin es pues la primera línea siempre. Sí, y pues lo de triste, yo te diría más bien, pues realista, pues si uno es realista y sabe que ese es el resultado y el largo plazo y se lo logra comunicar al paciente, no puede ser muy crudo, ¿no? Porque entonces el paciente abandona el tratamiento. Uno no puede ponérselo, por eso la palabra triste, me parece que puede enredarlo a uno. Yo creo que el tratamiento sirve, yo creo que estamos haciendo algo, estamos ayudando a la gente, porque si uno triste diría que no pudiéramos hacer nada. Les estás dando visión unos años, ¿sí? Sí, de Entonces, acuerdo. pues, es ser realista, es saber eso y saber que en el largo plazo vas a perder. Y no puede ser uno muy crudo diciéndole al paciente eso, porque entonces lleva a que muchos pacientes, la primera recaída, Abandonan. en la medida en que no les vaya muy bien, abandonan y terminan, es evidente que terminan mucho peor sin tratamiento que con tratamiento. Eso no hay duda, pues, y eso sí lo han mostrado muy bien todos los estudios y lo muestra toda la experiencia. Muchas gracias, Denis. ¿Algún otro comentario? Bueno, muchas gracias, muy bueno, de nuevo. Muchas Felicitaciones. gracias. Magnífica Bueno, charla. bueno, Gracias, gracias. doctor.